Hola chicos, vamos a iniciar con los ejemplos para la determinación de cargas. En ese caso en particular vamos a ver los tres ejercicios que teníamos pendientes o que tenemos pendientes, los tres métodos que vamos a estar utilizando y vamos a resolverlo con el primero, ¿no? En este caso me dicen realiza la determinación de cargas de una instalación eléctrica residencial que cuenta con las siguientes medidas. Me dicen frente 12.20 metros y largo 17.95. Aquí nada más nos faltaría agregar y se alimentará con una corriente monofásica y entonces va a ser una línea de 110 volts. ¿Okay? Aquí sí nos lo va a especificar el problema. Nos debe de especificar prácticamente cuántas son las medidas y adicionalmente a ello pues nos va a decir cuánto de limitación vamos a tener. Normalmente el ejercicio solamente aquí la parte del dibujo nada más lo puse de manera representativa para que puedan identificar cómo hacer las medidas, pero en realidad solamente va a venir como un problema verbal, no va a venir con una imagen. Entonces, nada más para que se den cuenta que las medidas se van a considerar desde el exterior de la casa, ¿no? No se va a contabilizar desde dentro, ¿no? Sino desde afuera. Y en ese caso, todo lo que es el ancho o el frente, como le podríamos llamar, nos dice que son 12.20 metros y en la parte de largo me dice que el total es de 17.95 metros. Si nos dice el ejercicio que vamos a trabajar con una línea monofásica, es decir, 110 volts, lo primero que nosotros tenemos que recordar, acuérdense que cuando se trata de una instalación típica, nosotros debemos de considerar el consumo de 20 watts por metro cuadrado. Entonces, vamos a ir agregando nuestros datos para que ya podamos empezar a trabajar. Los datos entonces que vamos a tener que agregar van a ser los siguientes. Entonces recordemos que datos del problema van a ser igual a, y ahorita las vamos a ir poniendo poco a poco. Entonces los datos del problema, el primero me dice que va a ser frente de la casa es igual a 12.20 metros, o podríamos poner simplemente 12.2 metros. Y en el caso del largo, vamos a poner que va a ser en este caso 17.95 metros. Vamos a trabajar con una línea de 110 volts, es decir, una línea monofásica, y teniendo en consideración que vamos a estar trabajando con, de igual manera, 20 watts entre o sobre metro cuadrado. Nada más vamos a agregarle entonces los metros cuadrados para que allí quede representado, ¿no? Ahí está. Siempre vamos a trabajar con los 20 watts sobre metro cuadrado, eso sí no va a cambiar, simplemente lo que va a ir cambiando van a ser los datos del problema, ¿no? Por ejemplo, las medidas del domicilio. ¿Qué tendríamos que realizar para que nosotros podamos determinar el consumo total de potencia? Porque acuérdense que watts es igual a potencia. Entonces vamos a poner PT, que va a ser potencia total, es igual a la sumatoria, en ese caso, más bien la multiplicación, el resultado de las multiplicaciones que vamos a tener por el frente de la casa, que en ese caso son 12.20 metros, por, después vamos a utilizar el largo de la vivienda, que es 17.95 metros, por, y aquí vamos a utilizar también los 20 watts sobre metro cuadrado. Recordemos que de esta forma se va a realizar la operación. Entonces, si nosotros vamos a apoyarnos de nuestra calculadora, entonces vamos a realizar 12.20 por 17.95 por 20. Me dice que va a ser 4.379.8. Entonces, la potencia total que vamos a estar trabajando, recuerden, va a ser potencia total, va a ser igual a 4.379
379.8 y recordemos de qué estamos hablando de watts y se representa con la W. Ya tenemos nuestra potencia total, ya sabemos a cuánto equivaldría nuestra potencia total. ¿Qué sigue? Ahora nosotros tenemos que saber la intensidad que vamos a consumir, porque recordemos que aquí lo único que estamos haciendo es el consumo de potencia estimado que tendríamos en una vivienda de 12.20 metros por 17.95 y teniendo un consumo medio que es de 20 watts sobre metro cuadrado o entre metro cuadrado, mejor dicho. Aquí ya tenemos la potencia total, lo que tendríamos que realizar, recordemos que tenemos que apoyarnos de la fórmula de la ley de Watts, la cual nos dice que para conocer la intensidad, es decir, los amperes, nos debemos de guiar de la siguiente fórmula. Intensidad es igual a potencia, aquí lo tenemos, P, entre volts. Aquí está. Esa es la fórmula para que nosotros podamos encontrar ya la potencia, más bien el consumo de energía, los amperes, la intensidad. Esa es la fórmula que nosotros debemos de encontrar, ¿no? Entonces sería I, que es la intensidad, o amperes, es igual a potencia entre voltaje. Si nosotros ya hacemos o sustituimos los valores en esta fórmula, porque ya los conocemos, ya sabemos cuánto vale, por ejemplo, la potencia. Recuerden que la potencia se representa en watts. Ya sabemos entonces que va a ser 4379.8, que va a ir aquí en la parte de arriba porque son los watts, es decir, P, la potencia, 4379.8. Y se supone que esta vivienda se va a alimentar con 110 volts, entonces en B vamos a poner 110 y nada más nos falta poner nuestra división. Ahora cuando nosotros realicemos la operación nos va a dar como resultado la cantidad de energía, de intensidad que nosotros tenemos y de ahí ya nosotros podremos saber cuántos circuitos se necesitan para alimentar este domicilio en particular. Tenemos entonces 4.379.8 entre 110, me dice que va a ser 39.8. Entonces, vamos a realizar aquí nuestro ejercicio. Ya tendremos que va a ser 39. Vamos a ponerlo aquí. 39.8, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces 39.8 y ya nosotros tendríamos amperes. Recordemos que ya la intensidad se representa como amperes. Entonces, recordemos que aquí ya tenemos la intensidad total, ya sabemos cuánto es la intensidad total y teniendo en consideración que un circuito, una línea monofásica a 110 trabaja con, recordemos, 15 amperes como cuando mucho en los circuitos. Entonces vamos a poner nuestra pequeña formulita que va a ser número de circuitos totales, va a ser igual a, en este caso, la cantidad total de amperes, que va a ser 39.8, que ya sabemos que salió de esta operación, entonces va a ser 39.8, vamos a agregarlo aquí, 39.8, y esto lo vamos a dividir entre 15 amperes, que es lo que podría soportar una línea, en este caso, que tendríamos con un conductor de calibre 12 o 14, ¿no? Entonces recordemos que ahí tenemos que apegarnos a eso, no nos podemos pasar de esos 15 amperes porque ya sabemos que podríamos causar alguna cuestión que sea no deseada en la vivienda, ¿no? Que se pueda ocasionar un cortocircuito, que se pueda iniciar un incendio. Entonces ahí, por ende, nosotros sabemos que no podemos superar esos 15 amperes. Entonces ya tenemos esta operación, lo único que hay que hacer, vamos a efectuarla. Me dice 39.8 entre 15 y aquí me dice que es 2.6.
Recordemos, automáticamente cuando pasa del 2 cerrado a partir del punto 1, nosotros ya tenemos que considerar como que fueran 3. Y ese 3 quiere decir que vamos a necesitar entonces para este ejercicio o para este domicilio 3 circuitos en la vivienda. Recordemos que entonces, si aquí nosotros queremos saber el consumo total, pues prácticamente lo que tendríamos que hacer es realizar estas operaciones y ya posteriormente saber cuántos circuitos nosotros necesitamos. Automáticamente ya sabríamos entonces que para este caso en particular nosotros vamos a necesitar 3 circuitos, entonces para una vivienda relativamente grande vamos a necesitar 3 circuitos. En este caso, considerando una instalación de 110 volts. Si nos llegaran a decir en el ejercicio que ya no van a ser, por ejemplo, 110, que sean 220 volts, lo único que tenemos que hacer es cambiar esta operación. Va a ser entonces 4379.8 y lo vamos a dividir entre 220 volts y nos va a decir que son 19.9. Recordemos que aquí ya no serían 39, ya serían 19.9. Ahora, recordemos que ya los circuitos que se trabajan con la cantidad de voltajes en 220 pues cambian, ya no son 15 amperes, ya es el doble. Recordemos que ya es el doble de potencia que tendríamos, pero normalmente siempre vamos a tratar de trabajar con los 110 como lo estamos haciendo en este ejercicio. Pero simplemente si nos llegaran a decir 220, pues habría que ajustar. Recuerden que para 220 ya no nos dan 15 amperes, sino ya nos dan de igual manera 30 amperes, pero tendríamos que considerar de igual manera que los conductores que se van a utilizar siguen siendo los mismos calibres, por lo tanto el ejercicio no cambiaría mucho. Por eso vamos a tratar de utilizar 110 volts. A pesar de que en nuestra instalación vayamos a necesitar 220, pues lo ideal es que trabajemos con 110 para que de esa manera nosotros, porque recordemos que los conductores que nosotros utilizamos en las instalaciones residenciales es calibre 12 o 14, y en ese caso ya no varía el consumo de amperes, ¿no? Entonces, para este ejercicio, considerando los 110 volts, serían 3 circuitos. Vamos a ver un ejemplo más de esta parte, de cuando tendríamos, ya nos dan, por ejemplo, la cantidad de artefactos que tendríamos en el domicilio. Vamos a verlo a continuación. Ok, aquí en este ejercicio en particular nosotros podríamos estar considerando directamente, por ejemplo, más aparatos eléctricos. Normalmente los que se utilizan en una vivienda, recordemos que son más, no son esos, son más. Pero eso nada más va a ser un ejemplo, ¿no? Aquí también vamos a considerar un consumo a 110 volts, entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar para este ejercicio en particular, ya nosotros nos tendríamos que estar apoyando directamente recordemos, el material que les voy a brindar. Entonces vamos a encontrar el material, vamos a encontrar el material que vamos a utilizar. Recuerden, 2 PDFs que vamos a estar trabajando. Y pues ya esos PDFs nos van a ser de mucha utilidad. Aquí está, tabla de consumo de energía en aparatos electrodomésticos. Lo que tenemos que hacer aquí, tenemos que ir guiándonos del material para ver, por ejemplo, cuánto consume una televisión, cuánto consume una radio, cuánto consume una computadora, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver qué me piden. Lo primero que debo de identificar, ¿qué me piden? Bueno, me dicen que son 2 televisores, entonces vamos a ver cuánto va a ser el consumo por este aparato eléctrico. Y lo podemos poner de una vez en el ejercicio, ¿no? Me dice, vamos a buscar un televisor que está por aquí, debe estar, aquí está, televisor de 100 a 1000 watts. Vamos a considerar la cantidad más grande, siempre vamos a tratar de considerar la más grande. Entonces, si son 1000, multiplicándolo por 2 van a ser entonces 2000 watts. Aquí ya tendríamos 2000 watts. Una radio, me dicen que en la casa donde vamos a realizar esta instalación hay un radio. El radio consume 100 watts, muy poquito. 100 watts. Después me dice una tostadora. Vamos a ver cuánto consume una tostadora. Entonces, tostador de pan, 1200 watts. Entonces aquí tendremos 1200 watts.
6 contactos. Recordemos que los contactos o los apagadores, aquí está, vamos a manejar la misma cantidad, son 180, tanto para apagadores como para también contactos. Sin embargo, recordemos que para el uso específico tendríamos que tener entonces, en este caso, en ejercicio en particular, me dice que son 6 contactos, entonces van a ser 180 por 6, me dice que van a ser 1080 watts. 1080 watts, y posteriormente aquí nos dan 4 apagadores, entonces vamos a hacer la misma cantidad, 180 por la cantidad de 4, me dice que son 720 watts. Aquí tenemos una lavadora también, vamos a ver cuánto consume una lavadora aproximadamente, y lo tenemos por aquí, lavadora de ropa, van a ser 800 watts, entonces serían 800 watts. Una computadora, vamos a ver si aparece en la lista, computadora, para que veamos aproximadamente cuánto consume, y al parecer no la tendríamos en la lista, pero recordemos que si en un determinado caso que nosotros no tengamos cuánto consume algún aparato eléctrico o algún elemento que tengamos ahí, recordemos que podemos recurrir a realizar directamente a partir de Google Imágenes. Vamos a poner entonces el consumo estimado es de 45 watts, pero ese es un ejemplo nada más que les voy a mostrar para que ya puedan observar si en caso de que no tengamos en la tabla, lo podemos ubicar como podríamos poner etiqueta de consumo de laptop. Y ya nos sale aquí, me dice, por ejemplo, aquí está la etiquetita. Normalmente son 45, aquí me dice, miren, 65 watts. Entonces, vamos a ponerlo, vamos a guiarnos de esto. Entonces, me dice que la computadora va a consumir 65 watts. Ya tenemos entonces, ya multiplicando por cada uno de los elementos que yo tengo, me dan esas siguientes cantidades. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues simplemente tengo que realizar una suma. Entonces, vamos a realizar esta operación y me dice consumo total, o podríamos poner como lo hicimos en el ejercicio anterior para que no nos vayamos a estar revolviendo y vamos a estar trabajando. Recordemos que aquí hicimos el potencia total. Potencia total, entonces, o podríamos poner WT, que es watts totales. Entonces vamos a poner lo mismo para que no nos revolvamos. Potencia total va a ser igual a, ¿y qué es lo que vamos a poner aquí? Pues vamos a ir sumando cada uno de los elementos que nosotros estuvimos ubicando. Lo del consumo. Primero son 2000, entonces, aquí tendríamos 2000, más la cantidad de 100, que es lo que equivale al consumo del radio. Después 1200, después serían 1080, después vamos a realizar 720 más 800 más 65. Lo único entonces que tendríamos que realizar es ir ubicando cada uno de los elementos que nosotros tengamos aquí, dependiendo de la tabla, y ya nosotros únicamente nos vamos a guiar. Si me dan dos, por ejemplo, secadora de cabello que me dice de 400 a 1000, siempre vamos a tomar el mayor. Nada más este rango es para que tengamos en consideración que hay aparatos eléctricos que no siempre consumen, hay algunos que consumen más, que consumen menos, y por eso ponemos este rango. Pero lo ideal sería considerar ya los que serían las cantidades mayores. Nada más es para darnos una idea de que hay un rango que a veces varía. Por ejemplo, el cargador de la laptop consume 45 watts, pero esta laptop en particular consume 65 watts. Entonces, nada más es un estimado. Y aquí nosotros lo que tendríamos que realizar, bueno, pues vamos a hacer esa suma que nos están pidiendo. Entonces, serían 2000 más la cantidad de 100 más 1200 más 1080 más 720 más 800 más 65. Me dice que el consumo total, la potencia total, vamos a ponerla aquí, va a ser igual a la cantidad de 5965. Entonces sería 5000, vamos a cambiar esto, 965 watts.
y aquí ya tendríamos la potencia total, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? Pues simplemente aplicar la ley de Watts, que me dice que I va a ser igual a P entre B. Entonces vamos a poner P aquí y vamos a poner también la parte de B. Ahí está. Y vamos a poner nuestra respectiva división para que podamos entender que se trata de una operación o más bien una división, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi fórmula. Lo único que voy a realizar entonces, vamos a reemplazar los datos que yo tendría. Entonces, I es igual a potencia, recordemos que equivale a watts, no se nos vaya a olvidar o vayamos a invertir las cantidades porque aquí nos saldría mal el ejercicio. 5.965, entonces sería entre, vamos a realizar una división, y esto se va a dividir entre la cantidad de 110 volts. Recordemos que siempre vamos a estar trabajando con 110 volts. Ahí está. Entonces, al efectuar esta operación, vamos a realizarlo 5.965 entre la cantidad de 110 volts. Me dice que va a ser 54.22, ¿no? Vamos a poner entonces los amperes totales, que va a ser 54.2, vamos a ponerlo como punto 2, y va a ser aquí, recordemos que van a ser amperes. Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo saber el número de circuitos que vamos a tener en esta instalación en particular? Bueno, pues recordemos que vamos a realizar la siguiente operación. El número de circuitos, entonces, va a ser igual a realizar la división de 54.2 amperes. Vamos a poner nuestros 54.2 amperes. Y esto se va a dividir entre la cantidad de 15, porque recordemos que el consumo, más bien lo que nos permite una línea de calibre 12, un conductor calibre 12 o calibre 14 son 15 amperes, entonces entre 15. Realizamos la operación que nos están pidiendo y va a ser 54.2 entre 15, me dice que van a ser 3.6 circuitos. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Me dice, número de circuitos totales va a ser, recordemos que al hacer esta división me dice que este 3 se pasa. Entonces, automáticamente ya sé que van a tener que ser 4 circuitos. Entonces, aquí tengo 4. Número de circuitos totales, entonces van a ser 4 para que esta instalación se pueda realizar de manera correcta, de manera eficiente y no tengamos ningún inconveniente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, uno es un poquito más preciso que otro porque ya nosotros sacamos el consumo de cada uno de los elementos que tengamos en la vivienda y vamos a hacer la sumatoria. En cambio aquí, pues nada más se trata de un consumo que más o menos sería un consumo aproximado, ¿no? Con las medidas de la vivienda. Pero ya el más preciso o el que se recomienda realizar sería directamente el caso número 2. Vamos a ver también un ejercicio, en este caso el caso número 3, para que ya podamos finalizar con esas operaciones. Entonces vamos a realizar. Ok, entonces vamos a realizar el segundo caso, el tercer caso mejor dicho. El tercer caso también es un consumo aproximado, por eso se recomienda siempre de preferencia si tenemos la opción. Lo ideal sería trabajar con, recordemos, directamente el segundo caso. Si no, pues ya podríamos trabajar ya sea con el primero o con el tercero, pero eso recordemos es un estimado. Aquí nos dice, realiza la determinación de cargas de una instalación que cuenta con 2 recámaras, 2 baños, sala, cocina, comedor y área exterior. Nos falta poner, por ejemplo, considerando un consumo de 110 volts. Ya está listo nuestro ejercicio. Tercer caso, este ejercicio, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo primero que nos tenemos que apoyar va a ser, recordemos, de nuestra tablita. Aquí ya vimos cuál es la tabla para consumo de aparatos eléctricos. La tabla número 9 ya nos va a dar consumo estimado en diferentes áreas de la instalación. Aquí ya no va a ser por
elementos que tengamos, por ejemplo, en la sala o en el comedor, sino que nos da un panorama general. Me dice, en la sala, en una instalación típica, te debes de considerar aproximadamente entre 1000 y 2000 watts. Eso es un estimado. Entonces, nosotros debemos de considerar eso también, ¿no? Me dice, aquí de hecho me dice, las cantidades de consumo mencionadas anteriormente pueden variar significativamente dependiendo de los requerimientos, es decir, puede variar bastante de acuerdo a los elementos que nosotros tengamos en nuestra instalación. Por eso se recomienda utilizar el segundo caso. Pero pues si no tenemos contacto con el cliente o no podemos realizar la determinación de cargas por cada uno de los elementos que tendríamos en la vivienda, bueno, pues podemos realizarlo con un estimado. En ese caso va a ser por área, entonces vamos a irnos a nuestra pizarra y vamos a ir sacando todos los datos que vamos a necesitar. Entonces, datos del problema van a ser los siguientes. Vamos a tratar de acomodar todos los elementos que tendríamos o que ya me dicen que tendría esta casa para que podamos sacar el consumo total, ¿no? Me dice que tiene dos recámaras, y vamos a poner, vamos a ver, de una vez lo hacemos, ¿no? En una recámara el consumo es aproximadamente de 500 a 1000 watts, ya sabemos que nos vamos a guiar de la mayor, vamos a dejarlo entonces en 1000. Si son dos, pues únicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 2 y me va a dar 2000 watts. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo, pues una me consume 1000, pues dos me van a consumir el doble, ¿no? Me dice dos recámaras, dos baños, ¿ok? Son dos baños que tiene esta casa. Vamos a ver cuánto se consume aproximadamente en el baño y es de 500 watts. Pero recordemos que son dos baños, entonces serían 1000 watts. Ahí está, entonces vamos a tener en por esos dos baños un consumo total de 1000 watts y me dice posteriormente, vamos a ver, dos baños, sala. Vamos a ver cuánto consume una sala, aproximadamente de 1000 a 2000 watts. Al parecer es el lugar en la instalación que más se consume energía eléctrica, ¿no? La sala. Tenemos una sala, tenemos cocina. De hecho, en la cocina es donde se debe de consumir más. Sí, 2500 watts. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí está la estufa, tenemos ahí el refrigerador, tenemos el tostador, tenemos muchos aparatos eléctricos, la licuadora, muchos, el horno de microondas, muchos aparatos eléctricos en la cocina. La mayor parte de ellos están en la cocina, entonces por eso es un consumo mucho mayor que todas las demás áreas de la casa, ¿no? Tenemos la cocina, comedor me dice que es de 500 a 1000 watts, entonces vamos a poner comedor, es aproximadamente 1000 watts, ok, 1000 watts. Y por último me dice una área exterior, entonces vamos a poner área exterior y vamos a ver cuánto es el consumo. Cuando nosotros nos digan ya sea área exterior o jardín, es exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos, desde que nos digan exterior, por ejemplo aquí me pusieron en el ejercicio área exterior, pues ya sé que es exteriores, va a ser de 1000 a 1500 watts. Entonces serían 1500 watts. Ya tengo prácticamente el consumo total por área, que es lo que yo tendría que hacer ahora. Pues simplemente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Voy a correr un poquito esto por aquí y vamos a poner potencia total va a ser igual a, y vamos a hacer la sumatoria de la recámara, de las dos recámaras son 2000 en total, más 1000 de los dos baños, más 2000 de las dos salas, ahí está, más de la sala, mejor dicho, perdón, de la cocina son 2500, el comedor son 1000 y finalmente la área exterior son 1500. Aquí está, vamos a correrlo un poquito para que lo podamos observar. Me dice entonces
son 2000 de las dos recámaras, 1000 de los dos baños, 2000 de la sala, 2500 de la cocina, 1000 del comedor y 1500 del área exterior. Perfecto. Lo único que tendríamos que hacer aquí, pues ya realizamos la suma, va a ser 2000 más 1000 más 2000 nuevamente, más 2500 más 1000 más 1500. Me dice que va a ser en total 10.000. Entonces, potencia total o consumo total de energía en watts va a ser de 10.000. Vamos a ponerlo aquí entonces, serían 10.000 y va a ser watts. Recordemos que estamos hablando de watts. Aquí está. Ahora, ¿qué sigue? Determinar cuánta intensidad, cuántos amperes me voy a consumir y me voy a apoyar de nueva cuenta de la ley de watts. I es igual a W, que va a ser OP, que es potencia, que es lo mismo que W, entre, y vamos a poner V de voltaje. Ahí está. Intensidad, entonces ahora lo único que voy a realizar, vamos a sustituir los valores y ya sé cuánto vale P, va a valer 10.000, entonces vamos a poner 10.000, entonces vamos a poner los 10.000 aquí arriba, que es el numerador, son 10.000, esto va a ser entre, y recordemos que el voltaje siempre lo vamos a estar trabajando con 110 volts. Ahí está. Vamos a hacer esa operación, entonces va a ser 10.000, 3 ceros, ahí está, entre 110, me dice que va a ser 90.9. Y entonces la intensidad va a ser igual a 90.9 amperes. Podemos poner A o de preferencia podemos poner completo amperes. ¿Qué sigue? Vamos a determinar el número de circuitos con los que vamos a estar trabajando en la vivienda. Entonces, número de circuitos es igual a, y vamos a realizar, recordemos aquí, una división. Va a ser de 90.9 amperes entre 15, que recordemos que es la cantidad máxima que puede soportar un conductor, un calibre para una instalación residencial, ¿no? Entonces vamos a ponerle nuestra línea para que podamos considerarla como una división. Y allí está. Entonces ya tendríamos 90.9 entre 15. Vamos a hacer esta operación. Entonces 90.9 entre 15. Y me dice que van a ser 6 número de circuitos. Es igual a. Entonces va a ser 6. Y fíjense de esto. No llega a la unidad. Si nos damos cuenta no es 6.1. Es menos que una unidad después del punto decimal. Aún así, desde que nosotros tengamos un numerito después del punto decimal, debemos de considerar que ya está pasando del otro lado y ya nosotros tendríamos que tener el número de circuitos totales, ya no van a ser 6, sino va a ser 7. A pesar de que es una cantidad muy pequeña, es muy importante, recordemos, de preferencia, nos deben de sobrar circuitos y nos debe sobrar intensidad mucho mejor, porque, recordemos, ya explicamos, sin embargo, la parte de los circuitos es muy importante que tengamos en consideración el consumo total, porque podríamos, si ponemos de más, si se sobrecarga alguno de estos circuitos, pueden haber cortocircuitos, pueden haber sobrecargas, pueden haber incendios y pueden haber muchas pérdidas, no solo materiales como estábamos mencionando, inclusive a veces, entonces recordemos que si nuestra luz o nuestro ventilador, cuando conectamos el tostador o el horno de microondas y baja la intensidad, es porque nuestros circuitos no están bien distribuidos. La energía que se consume en esa zona
donde ustedes conectaron el microondas ya está al límite. Por ejemplo, ya los 15 ya están llegando al tope, ya están en los 15. Y si le conectamos un horno que consume aproximadamente 3 amperes, serían 18. Ya estamos pidiéndole de más energía a ese conductor. Lo que va a hacer es que va a tratar de distribuir la energía de manera equitativa. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, el ventilador ya no va a trabajar a la misma potencia, la lámpara va a reducir la potencia con la que trabaja y el horno de microondas también no va a trabajar al 100%. Por eso es de suma importancia que cuando nosotros vayamos a trabajar con uno de los circuitos, o más bien la determinación de cargas, tengamos en consideración todos los elementos de la vivienda. Repito, el caso número 1 y el caso número 3, en caso de que nosotros no tengamos conocimiento o contacto con el cliente final, podríamos tratarlo de manera general con estas tablas que vimos. Sin embargo, si nuestro cliente sí vamos a tener contacto con él, si nos dice, por ejemplo, oye, mira, yo quiero instalar en la sala 2 televisores, un clima, esto, lo otro, un ventilador, por ejemplo, entonces ahí sí ya nosotros tendríamos que considerar ese apartado, ¿no? Saber que el cliente va a tener tantos elementos y hacer la distribución un poquito más equitativa. De todas maneras, siempre que nosotros hagamos los cálculos, pues a pesar de que nos sobre muy poquito ni a la unidad después del punto decimal, no importa, vamos a redondearlo al siguiente número, ¿ok? Para que nosotros, aquí nos va a sobrar bastante energía, porque si en algún momento se nos ocurre que en esa habitación promedio, por ejemplo, aquí en el comedor, el aproximado son 1000, pero supongamos porque por alguna razón, en vez de que sean 1000, sube a 1500, ¿no? Ahí queda perfectamente prácticamente un circuito de respaldo, más o menos casi un circuito completo, que se va a dividir, es decir, 15 amperes se van a dividir entre 6, más o menos, esa es la cantidad, y vamos a tener aproximadamente 3 amperes de ventaja, por decirlo de alguna forma, o de margen de consumo, que va a ser bastante bueno para que si nos llegamos a pasar de la energía que nos están pidiendo, pues no vaya a haber un bajón de energía, no vaya a haber una sobrecarga, no vaya a haber calentamiento de conductores, porque recordemos, el conductor no porque se exceda 10 minutos el consumo, que en vez de que sean 15 amperes que está pasando a través del conductor, pasen, por ejemplo, 18. No a los 10 minutos se va a quemar, pero tenemos que tener en consideración que el conductor poco a poco se va a ir mermando. Por lo mismo de que le estás exigiendo de más, se va a ir mermando, se va a ir mermando y va a llegar un momento en el que puede haber un cortocircuito e iniciar un incendio. Es más o menos como una liga. Sabemos que una liga tiene un límite, pero si nosotros la estiramos de más, de más, de más, de más, en algún momento se va a romper, ¿no? En el caso de los conductores, pues no es que se vayan a romper, sino que se vayan a fundir y pues podrían causar un accidente mayor. Entonces, por eso es muy importante conocer cómo se realiza la determinación de cargas de cada uno de los elementos. Lo podemos hacer entonces, ya sea en el primer caso, recordemos, vamos a hacer un repaso general por si no les quedó si les quedó la duda. En el primer caso nos dan entonces las medidas de la casa. Cuánto es de frente, cuánto es de largo, y esto lo vamos a tener en consideración desde afuera, desde el exterior. No voy a ponerme a medir por dentro, sino por fuera. Esto es muy, muy importante. Lo único que tendría que realizar, pues simplemente multiplicar el lado o el frente por el largo y posteriormente vamos a multiplicarlo por el consumo estimado, que son 20 watts. Y eso nos va a dar la potencia total y tendríamos que realizar el cálculo para conocer cuántos amperes y posteriormente saber el número de circuitos. El segundo caso que vamos a trabajar, ya lo eliminé de la pizarra, pero recordemos que aquí vamos a trabajar con la tabla y es uno de los más que tendríamos, que es más específico, que es más cercano a la realidad. Cada uno de los elementos tiene un consumo estimado de energía y nosotros tendríamos que ir buscando, por ejemplo, si tenemos una máquina de coser, cuánto nos va a consumir, van a ser 150 watts. Si tenemos un extractor de jugos, tendría un consumo aproximado de 300 watts. Lo único que tenemos que realizar, saber qué elementos hay o qué elementos tendríamos en la casa, hacer el listado de cada uno de ellos. Si tenemos 2 licuadoras, pues en vez de que sean 500 watts, va a ser el doble, van a ser 1000 watts.
Si tendríamos, por ejemplo, 2 planchas, entonces serían 1600, dependiendo de lo que cada uno de los elementos que yo tenga. Si yo tengo un televisor, pues van a ser 1000, pero si tenemos 3 van a ser 3000. No, recordemos que no solamente porque yo tenga un televisor voy a considerar esos 3 y con 1000 van a trabajar los 3. No, cada uno debe de consumir 1000 watts aproximadamente, entonces si son 3 van a ser 3000, ¿no? Lo mismo va a pasar con cada uno de los elementos que tengamos aquí, dependiendo del número que vayamos a tener, ya podríamos estarlo trabajando. Entonces ya cada uno tiene un consumo estimado, un consumo aproximado, nada más es hacer la sumatoria y posteriormente aplicar la ley de watts para conocer el consumo total en amperes y posteriormente hacer la división para que nosotros podamos conocer el número total de circuitos. El caso número 3 es también un estimado, es el que estábamos haciendo. Este lo vamos a trabajar ya con áreas de la casa. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la tabla número 9, aquí ya nos dice por área. Ya no va a ser que, bueno, tienes 2 licuadoras, tienes 3 licuadoras, ¿cuántas tienes? No, eso no me interesa. Me interesa por área. Y resulta que en la sala el consumo estimado es de, cuando mucho, 2000 watts. Bueno, pues lo que voy a hacer, ya no voy a ponerme a revisar que si tengo una licuadora, que si tengo contactos, que si tengo esto, que si tengo lo otro, simplemente es un estimado. ¿De cuánto? De 2000 watts. En el comedor, no me importa si ahí tienes un ventilador, 2 contactos, no importa, ¿no? Vamos a tener un consumo estimado de 1000. En las recámaras, no me importa si tienes tu clima, si tienes una televisión, si tienes 2, los que sea, el consumo estimado es de 1000. Y así nos vamos a ir yendo por cada una de las áreas. Y aquí lo único que tendríamos que saber es, por ejemplo, si tenemos 2 recámaras, aquí lo único que hacemos, si me dice la tabla que en una recámara se consume aproximadamente 1000, también tendríamos que hacer esa multiplicación. El doble, porque van a ser 2 recámaras, va a ser 2000. Y es muy similar a lo de los aparatos eléctricos. Lo que tendríamos que hacer es hacer la sumatoria de todas las cargas. Posteriormente que tengamos todas las cargas, hacer la división entre 110 volts, sabemos cuánto va a tener de intensidad aproximada, cuánto nos vamos a consumir de intensidad, y el siguiente paso es saber cuántos circuitos vamos a necesitar. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, pues haciendo la división de 90.9, que son los amperes, entre 15, que es el aproximado de consumo en un conductor calibre 12 o calibre 14, que son los que sirven para una instalación residencial, y saber el número de circuitos. Desde que sobrepase la unidad o desde que sobrepase el punto, haya un punto decimal, lo que tengo que hacer es redondear hacia el siguiente número. Si me hubiera dado 6.0001, no importa que sea 0.001, ya cambió, lo tengo que redondear hacia la cantidad mayor a la cantidad que sigue, y la que sigue va a ser 7. Si me da 6.9, también lo voy a redondear a la cantidad total, que va a ser 7. Mientras no se pase de 7, supongamos que en ese ejercicio nos hubiera dado 6 cerraditos, ahí sí nosotros podríamos trabajarlos sin ningún inconveniente y podrían ser 6, ¿no? Pero aquí resulta que nos dio 6.06. Entonces ya sabemos que aquí no podemos decir van a ser 6 circuitos, sino que nos vamos a redondear, nos vamos a ir a la cantidad mayor, que va a ser 7.